¿Sabe quién fue el primer presidente de Cuba después de 1959? Hermano, No. ¿De qué? No sé. Nuestro comandante Fidel Castro. ¿Qué tal y muy buenas noches? Este es un documental que se llama Otra historia que contar, y la historia que cuenta es lo poco que saben los jóvenes, las muchachas de la isla de Cuba sobre su historia. ¿Se sabe algo sobre lo que pasó antes de la revolución castrista, antes del 59? Aparentemente a los muchachos ni le interesa ni lo saben. Y este documental lo ilustra y lo demuestra muy bien. Esta noche de documental es un regalo para usted de este su programa María Elvira, el primer programa de información, análisis y debates para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. En este documental se entrevistaron, se pudieron palpar la opinión, se pudo ver en realidad el conocimiento que tienen tanto estudiantes como maestros de la historia de Cuba, la historia antes de 1959. Le muestro un fragmento de este documental. No es interesante. No sé, aburrida. Aburrida. no sé, para mí no me gusta la historia de Cuba. Bueno, hay cosas interesantes, pero hay otras cosas que no sé. Digamos que no me interesa mucho. Es una paradoja, porque realmente es una paradoja, que en un país donde tanta atención le da el Estado, la sociedad, a la historia de la patria, a la historia de Cuba, tengamos hoy día, después de 50 años de revolución, tantos problemas en la historia. Historias aburridas. Está bueno ya de contar historias consignistas, verdaderas peroratas en el aula. Pero entonces está el otro problema. Siguen atosigando a los maestros y profesores con papeleo y con reunionismo, y eso no ayuda. Hay una tendencia a presentarla prácticamente como la historia de los hombres perfectos. Porque generalmente se reduce a la historia del presidente, a la historia del líder político, pero no se enfoca a la historia desde el punto de vista de la masa social. Y por otra parte, larguísimas jornadas de trabajo para los muchachos de secundaria y de preuniversitario. Cansona, da sueño, es muela. Y no es muela, es verdad que es muela. Por la repetición, porque en todos los grados se estudia lo mismo y porque se habla constantemente de la historia de Cuba en todos los medios. Y entonces se pierde un poco el interés a la hora de estudiarlo. El problema es que de la historia de Cuba te dan lo mismo desde que entras a la primaria hasta que te gradúas en la universidad. Ah, bueno, eso sí. Hay veces que los profesores en su forma de enseñar, de transmitirla, es un poco monótona, pero... Eso depende del tipo de profesor que te lo da, si tiene interés en darlo o no. Es cierto que puede ser muy tediosa, pero bueno, si es un profesor bien preparado y con bastante conocimiento metodológico, puede ser bastante interesante y bastante atractiva. Primero, tenemos programas de historia que no son programas ni guías, son catecismos. Y métodos de enseñanza que permean y que realmente afectan la enseñanza de la historia. Yo tengo que hacerlos pensar. Si yo le doy la respuesta, no resolví nada, porque no los desarrollo. La historia es entretenida. ¿Por qué tenemos que hacer una historia aburrida? De causas, consecuencias. Escuché en una guagua a dos jóvenes el otro día. No te preocupes, les decía uno al otro. Si no salen las características, sale la importancia. Memorística y repetitiva. Eso es grave. Y eso es porque el profesor repite
es sagrada escritura, es un catecismo, bla, bla, bla. No todo el que imparte historia de Cuba tiene la formación histórica para enfrentar los programas de historia, para poder fortalecer realmente los sentimientos patrióticos. Para hablar de hechos históricos y de personalidades históricas hay que tener sentimiento, hay que conocer la vida de esos hombres, hay que tener amor hacia ellos, hay que tener una sensibilidad humana muy grande. Y para eso no se forma en 2 días. Lo que le llamamos profesores habilitados, que son estudiantes del mismo Politécnico que se mandan a pasar un cursito de preparación de unos meses, le dan un barnicito y al aula. No se puede enseñar historia si no se sabe, si no se conoce, si no se tiene una amplia cultura. Yo le echo mucho de menos en mi vida a mis profesores de secundaria y preuniversitario, que eran los profesores de historia o profesores de cualquier asignatura de física o de matemática que podían discutir de literatura. La autopreparación, la constante búsqueda, la constante sed de aprender. Quien se queda en el conocimiento que tiene pensando que lo sabe todo, se estanca en el conocimiento histórico. Eso es grave, y eso es porque el profesor no se prepara. Lleva un material de una computadora o hace una llave en la pizarra y solamente dice factores o dice causas, el alumno tiende a no gustarle, porque eso no le gusta a nadie. Y es el profesor el que crea la herramienta, independientemente de que tenga un programa que le llegue al ministerio, un programa que le llegue de otro lado, el profesor crea las condiciones para motivar, para interesar a sus alumnos en las diferentes temáticas de la historia. A veces la historia de Cuba se hace un poco aburrida por problemas de los profesores. Hablan mucho que, no sé. Yo pienso que si lo imparten por los libros, muy esquemático todo, no resulta interesante. Hay algunos profesores que simplemente dan las clases por dar, a ver. Yo le voy a hacer una pregunta. Profesores que tienen que estar en la escuela 8 o 9 horas o un tiempo muy largo. ¿En qué tiempo se preparan? Está normado por el Ministerio de Educación, por ejemplo, que usted realice 8 horas de preparación metodológica semanales, independientemente de las horas de preparación individual y de autopreparación. ¿Quién ha dicho que un profesor puede atender diferencias individuales cuando tiene una matrícula de 280 muchachos? Tenemos barreras en el orden administrativo, resoluciones que son del área económica, ¿no? Del área de finanzas, del área económica del Ministerio de Educación, que no se ajustan, digamos, al funcionamiento del área docente y que afecta indudablemente la preparación, la calidad y también la estabilidad y la permanencia de muchos docentes en el sector. Se acaba el semestre y no se aprenden ni los nombres de los muchachos. Claro. No se los aprende. Entonces tiene que haber problemas en la educación. Mientras un maestro repita lo que le digan que repita, no se forma conciencia. No es que el profesor burle las normas de las didácticas, pero recuérdate que la didáctica es parte técnica, es parte ciencia y es parte arte. También hay que ponerle sentimiento y hay que ponerle amor en la explicación para que el estudiante se motive, para que el alumno se motive. No es que el profesor tampoco, para llegar al alumno, tenga que hacer vulgaridades o dicharachos, etcétera, pero si el profesor busca y encuentra formas creativas para atraer al estudiante, por supuesto que va a triunfar mucho mejor. Ahora, no le podemos echar la culpa al maestro. Yo pienso que el maestro es víctima del sistema educacional que hemos montado. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El problema es con el maestro. Déjese infeliz que estás acabando con él. Y ahí puede haber de todo. Y depende también, en mucho, de los funcionarios que les toca trazar las políticas, ejecutar las políticas y defender las políticas. Precisamente producto del proceso revolucionario cubano, se ha querido transformar un tanto la manera de enseñar historia para hacerlo más productivo y sobre todo para que los conocimientos históricos puedan dar respuesta a las situaciones que se presenten tanto en el ámbito internacional como nacional. Pero lo que se hace a 1000 kilómetros de La Habana es otra cosa. Lo que estamos resolviendo ahora de momento,
al final se va a convertir en un boomerang para la misma sociedad. Y lo peor entonces, ¿de quién hablan mal? El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Yo no creo que la sociedad cubana hoy día reconozca socialmente al maestro, porque reconocer socialmente al maestro no da un diplomita el día del educador, es crear todo un contexto económico social que lo favorezca, y ese no lo tenemos. Al final te vas a quedar sin maestro, porque se te van. Ustedes acaban de ver el primer fragmento que le vamos a mostrar durante este día de viernes, un día de documentales en el show de María Elvira. Y le damos la bienvenida al señor Alejandro Armengol, que sin duda es uno de los cubanólogos, de los que más conocen sobre la historia cubana en el sur de la Florida. Aparte de eso, es director editorial de Cuba Encuentro. Gracias, María Elvira. Tuviste el documental en su totalidad. Sin duda que sorprende la ignorancia de estos muchachos cubanos sobre lo que pasó antes de Fidel Castro. Sorprende hasta cierto punto. El documental refleja un problema que se ha agudizado en los últimos años, pero que siempre ha existido. Es la falta de maestros capacitados con conocimientos necesarios para impartir clases. Dos, muestra, sería más bien historia de un desastre, muestra el desastre que es la educación en Cuba, pero ese desastre está dentro de un marco total, que es el desastre que es el país. Por ejemplo, el documental habla de la historia, la falta de conocimientos de los muchachos de historia de Cuba. Y de matemáticas, indudablemente también debe haber un desconocimiento total. Pero bueno, la realidad es que muchos de los observadores y los intelectuales siempre se han quejado que el régimen de los Castros cambió la historiografía de la isla. Es que antes del 59, toda esa historia republicana, desde 1902 hasta el 59, la revolución la borró. Y entonces de eso vamos a hablar. Vamos entonces a hablar en el próximo segmento cómo es que lograron hacer eso. Exacto. A continuación, no solamente con el señor Armengol, sino también más fragmentos de este documental, La Otra Historia. Ya regreso. No te humanizan a los héroes, a las personalidades históricas. Eso realmente no ayuda a crear sentimientos de patriotismo. Entonces por eso los jóvenes se desmotivan un poco por la historia de Cuba. Yo pienso que deberían buscar otros métodos. Y no ver a los héroes como una figura que pasó, que es inmaculada, sino alguien que yo pudiera ser en algún momento como él. Sí, eso es importantísimo. Tienen que hablar de más de ellos como humanos, aparte de todas las heroicidades que hicieron. Para mi criterio, la enseñanza de la historia de Cuba que damos hoy día no es ni martiana, ni es valeriana, ni es lucista, en el caso de Luis Caballero. No es esa historia, es una historia que hemos traído no sé de dónde. ¿Por qué hacer una historia idílica si la historia nunca es idílica? ¿Por qué hay que poner a los personajes positivos como si desde que nacieran estuvieran predestinados a? En ese sentido, lamentablemente, durante muchos años se han estado tapando, ¿no?, y olvidando muchos puntos polémicos de la historia. Cuando usted monta a los héroes en estatuas y condena a los antihéroes, por decirlo de alguna manera, al azufre del infierno, usted deshumaniza a unos y a otros. Yo le llamo esa historia la historia elpidiana. ¿Quién no ha visto Elpidio Valdés? ¡Corneta! ¡Toque a botacilla! Sí, mi coronel. Aparecen los españoles como animales, brutos, imbéciles. Esa es lo que yo llamo la historia elpidiana. Oiga, esto está muy oscuro. Gracias, señora. ¡Abrid paso! ¡Traigo una velita! La historia en que los españoles son feos, borrachos, ladrones y sinvergüenza. Dale, vamos a empezar la ronda, cortico. Me tumbaste el trago, ¿oíste? Y los mambises, cuando ponen a los mambises padrón, que tampoco es culpa de él, ponen una música celestial, angelitos con las alitas. La clave en este enfoque que yo llamo elpidiano, el tratamiento de las personas históricas, eso es grave. Eso es gravísimo lo que hacemos. ¿Y por qué presentarlos a todos como si siempre estuvieran de acuerdo si la vida demuestra que no es así? Además, no fue así. Ahí nos perdimos esta historia elpidiana, maniqueísta, ¿no? De que
todas las virtudes humanas, políticas y morales son de los mambis y los españoles, es lo negativo es falso, no crea patrones de conducta. Al deshumanizarlo tanto, el día que usted descubre entonces que hubo algo positivo en el personaje negativo, entonces usted sufre una gran decepción y piensa que todo lo que le enseñaron no sirve. No es porque diga mentiras, sino porque omito elementos no muy claros de la personalidad. Lo engaño, le doy una sola pieza. ¿Por qué no explotar? ¿Por qué no hacer más rica la historia con las contradicciones profundas que existieron en los procesos revolucionarios cubanos? En los más importantes, estoy hablando de las guerras de independencia, estoy hablando de la revolución del 30, estoy hablando de la revolución de los 50, en la última guerra civil de los cubanos, la que dirigió Fidel Castro. ¿Por qué no presentar esas profundas contradicciones que, todo lo contrario, humanizan, hacen a esos seres más humanos? Me lo acercan un poco más, lo hacen más terrenales. Pero cuando usted encuentra y aquellos hombres que hicieron la historia, los baja, en el mejor sentido de la palabra, los baja de su pedestal, los hace vivir junto a uno, los hace lo que son en definitiva seres humanos. Esas personas que amaron, que tuvieron discrepancias, que tuvieron contradicciones, como somos todos los hombres, pero que resalte además el valor que dejan, la huella que dejan, eso los adorna la historia, eso permite sensibilizar a las personas. Tenemos que triangular la fuente, venga de donde venga. O sea, no podemos reducir el discurso a precisamente un discurso oficial, porque lo digan, porque lo diga la historiografía oficial, porque lo digan las personas que tienen el poder político. Hay que triangular el discurso oficial, el discurso de los grandes dirigentes, con el discurso de las masas. No se abordan las contradicciones porque no hay conocimiento. Otras veces no se abordan porque hay miedo. La politización de la historia le ha hecho mucho daño a la enseñanza de la historia, porque realmente la política forma parte de la historia, pero no es el todo de la historia. Tanto la investigación como su enseñanza, que son dos campos, debe tener una autonomía con respecto, digamos, a la política del Estado. Nuestra enseñanza es escolástica y memorística, porque nuestro libro de texto es una sagrada escritura, es el Corán, es la Biblia, porque hay que repetirlo como perico. Si te sales de la palabra, 2 puntos. En el plano personal, considero una limitación que una prueba de ingreso, por ejemplo, o un proceso de aprendizaje, una enseñanza, se basa en un solo libro de texto. Yo preguntaba, bueno, lo que escribió Luciano Franco, lo que escribió Julio Le Riverán, lo que escribieron los clásicos, los padres de la historiografía cubana, no vale. Están los libros que se publican en editoriales nacionales y provinciales, están en las escuelas, en las bibliotecas. Estoy casi seguro de que no. Y se publican muchísimos libros de historia, decenas de libros de historia se han publicado en todas partes. Hablo de Holguín, pero eso ocurre en todo el país, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. La diversidad de fuentes para el conocimiento histórico en niveles superiores del alumno y para la preparación del maestro en niveles básicos es la piedra angular de una historia científica, de una historia diversa. Nada puede sustituir a un profesor, no hay nada, repito, absolutamente nada que pueda sustituir a un profesor con una tiza, un borrador y un pizarrón. Los medios son muy importantes. Los medios no sustituyen jamás la palabra del maestro, pero un buen documental, un buen material de computación, la multimedia, los audiovisuales que se preparan, si se usan bien, pueden ayudar mucho. Usted puede utilizar todas las tecnologías del mundo, pero el que enseña es el maestro. Porque lo que usted puede ver y oír en los medios marca, no se lo olvida jamás, pero eso tiene que estar mediado por la palabra del maestro. La televisión sí puede usarse, con mesura. Me parece que es interesantísimo por el hecho que como hay tantas diferentes olas de cubanos en estos 50 años de comunismo, cada ola o cada grupo tiene una historia de Cuba diferente, que es lo que hablábamos con el profesor Armengol, que sin duda es un hombre que hace temas cubanos todos los días. Entonces, bueno, son muchas preguntas. La otra historia que contar demuestra el rechazo de los muchachos cubanos a la historia. ¿Por qué el rechazo? Es parte de un rechazo general, o sea, es parte de un rechazo a la sociedad, es parte de un rechazo al régimen, en el sentido de que Cuba, o el gobierno cubano, para hablar ya específicamente, ha inculcado desde el comienzo, desde incluso antes del comienzo, desde el 26 de julio, Fidel Castro dice que él llega con las enseñanzas del apóstol, y que el autor intelectual de Moncada
es José Martí. Entonces, desde ahí hay una apropiación de la historia que continúa hasta nuestros días, que incluso se ha ido acentuando con los años, porque al abandonarse el marxismo-leninismo, porque aquello se fue a bolina, el nacionalismo todavía ha cogido mayor énfasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ese contar la historia hay figuras que se destacan y figuras que se omiten. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la figura que más destaca la revolución? La figura que más destaca la revolución es José Martí. Y Martí era antiamericano, según la revolución. Según la revolución era antiamericano. En algunas cosas es cierto. En algunas cosas podríamos decir que era antiimperialismo. Pero hay aspectos de Martí, que eso además es muy complejo, que la revolución echa a un lado u omite. Claro, por ejemplo, a su conveniencia. Exacto. Porque sabemos que Martí criticaba al imperio, en aquel momento el imperio norteamericano, pero también lo alababa y le gustaban ciertos aspectos de la economía y de la sociedad como estaba organizada, ¿no es así? Exactamente. Bien, Y entonces, pero esa parte no se dice. Esa parte no se dice. Detrás de Martí viene Estrada Palma, que es el primer presidente de Cuba. 1902. Exacto, 1902. ¿Y cómo presentan, cómo estos muchachos escuchan que de Estrada Palma? No escuchan. No eso se pasa casi por alto porque, para empezar, el 20 de mayo no se celebra en Cuba. Entonces, como no se celebra en Cuba, pues prácticamente esas figuras se pasan. Ok, pero quédate ahí. ¿Por qué la revolución decidió en sus libros de textos de historia emitir el 20 de mayo si es cuando los Estados Unidos entregan nuevamente la isla a los cubanos, no? Precisamente por eso. Porque hay que omitirlo. Mira, en primer lugar, porque Cuba está basado en estos momentos en que el país comenzó realmente en el 1 de enero de 1959. Okay. Entonces, lo que hay que celebrar es el 26 de julio. No, acuérdate que lo que se le dice es que la república mediatizada, o sea, no se habla de república, se habla de república mediatizada. ¿Y qué significa mediatizada? Que era república medias, que no era una república completa. El país empieza en enero de 1959. Y hay 100 años de lucha. Ustedes están escuchando entonces la historia de Estrada Palma, Machado, Grau, Batista, todo eso es como que una nebulosa. Todo eso es una nebulosa y hay figuras que prácticamente se opacan. Por ejemplo, hay un momento en este documental que se habla de la bandera cubana. ¿Quién la hizo? Bueno, la bandera cubana tiene su origen en una figura que es un venezolano, que no es precisamente, era anexionista. Entonces, era anexionista a los Estados Unidos. Exacto, a los Estados Unidos. Entonces, pues... Eso no se puede decir. No se puede hablar. Okay. Entonces, pues, se pasa por alto esa figura o se menciona brevemente. Todo lo que en un momento determinado no entró dentro del molde que estableció Fidel Castro en la revolución, queda fuera. Acuérdate que una de las primeras cosas que hace Cuba es sacar un libro de historia, que es sencillamente coger el libro de historia de Ramiro Guerra y darle un enfoque marxista, y era el manual de historia de Cuba del MINFAR, y se convierte en libro de texto para las escuelas públicas del cubanas. Ejército. Del ejército. Entonces, fíjense qué interesante. El libro de texto de historia para los niños cubanos viene de las Fuerzas Armadas. Viene de las Fuerzas Armadas. Entonces, figuras como Narciso López, que es el que trae la bandera cubana, pues prácticamente se omiten. ¿Por qué? Porque Narciso López era anexionista. Claro. Su gran falta. Su gran pecado. Ahora, explícame por qué los españoles son borrachos y son sinvergüenzas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que se plantea ahí. Parte de una versión maniqueísta de la historia. Maniqueísta significa o todo blanco o todo negro. Que la vida no es así. Pero exacto. Bueno. El país está basado en el culto al héroe. O sea, el gobierno como ideología tiene la sustentación del culto al héroe. Por supuesto, el héroe principal es Fidel Castro y el grupo que viene detrás de él. Entonces, el héroe es perfecto. O sea, el héroe no es tú ni yo, no son personas normales. El héroe son gente extraordinaria. Entonces, esa gente extraordinaria no pueden cometer pecados, no pueden tener falta. Si eso se aplica a partir de 1959, tanto con relación al proceso revolucionario que lleva Fidel Castro al poder, como hacia todo el proceso atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los españoles? ¿Por qué son borrachos y sinvergüenzas? Bueno, eso es
Sí. Eso lo está diciendo así es como lo proyectan en un sentido general. Así que como lo proyectan en parte, no totalmente. Además, acuérdate que en estos momentos hay mucha inversión española en Cuba. Pero por eso estoy diciendo, no creo entonces que ahora no conviene. Van a arrancar la página del texto donde dicen que son borrachos y sinvergüenza los españoles. Eso es una opinión ahí de momento. Pero ese proceso independentista de los españoles durante después la república, que se considera república mediatizada, todo eso se considera una trayectoria, un proceso, etapas que culminan el 1 de enero de 1959. Me encanta. Entonces borraron 54 años entre el 1902 y el 1959. Eso está borrado. Y entonces los que llegan aquí a los Estados Unidos o que salen de Cuba después de haber pasado las escuelas cubanas no tienen idea, ni conciencia, ni conocimiento de lo que en realidad pasó. No tienen esa idea, no tienen conocimiento, pero además hay otro problema junto con eso, que es más grave. Hemos estado hablando del culto de los héroes, hemos estado hablando del maniqueísmo de la historia, hemos estado hablando de tergiversaciones. Hay algo peor, que es el rechazo, porque a ti te pueden dar en la escuela todo eso, pero tú tratar de buscar el conocimiento. No. Eso... Rechazo total. ¿Por qué? Porque la historia se asocia a la política. El Granma trae todos los días, la tercera parte del periódico está dedicada a contarnos otra vez la batalla del Ubero, todas las batallas de la Sierra Maestra, y tú tiendes a rechazar eso. Eso, Martí, Maceo, Calixto, todo el mundo que se va ahí. Martí, Maceo, toda esa gente fueron los que llevaron a Fidel Castro al poder, según esa teoría. Así que, por favor. Y muchas gracias, Armengol, siempre un gusto. Regreso con otro fragmento de este documental sobre la historia cubana y cómo los muchachos, hijos de la revolución, la recogen y la entienden. Ya regreso. El país dejó de reproducir mapas, láminas, fotos, y eso desapareció en las escuelas. Ahora usted va a dar una clase, usted quiere utilizar un mapa y no existe. Quiere utilizar una lámina, no las hay. Pero tampoco le dan al maestro medios para que las elabore, cartulina, plumones. La importancia de vincular a los estudiantes a los museos, a los monumentos, que se sintiera la fuerza de la historia local, que es otro elemento importante para la ratificación de ese concepto no solamente localista, sino también nacional. Por supuesto, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista objetivo, me choca. ¿Hasta dónde puede ser posible que un estudiante que está en cierto predio y hay cierta distancia con respecto al museo que tiene, ya sea aquí en el municipio de Holguín, ya sea en Moa, sea en Calixto García, en un espacio de 45 minutos, qué trabajo efectivo se puede hacer en un museo? El sistema de enseñanza está estructurado de tal manera en que el estudiante muchas veces es más un ente pasivo que una persona que puede dialogar con su historia. Bibliotecas, los museos, los centros que atienden no solo asuntos del patrimonio material, sino del patrimonio tangible. ¿Qué tal sería que el estudiante pudiera ir al museo, pero que el museo también entre a la escuela? Quizás esto pudiera ayudarnos un poquito en cuanto a las actividades, lo que se quiere y se persigue, a lograr un efectivo trabajo con estas fuentes del conocimiento histórico que son indispensables. Visitas a lugares históricos de la localidad, proyectos, viajes, películas, testimonios, cosas que nos hagan vivir la historia de cerca para poder llegar a amarla. Yo creo que si los jóvenes, por ejemplo, no respetan un poco más la historia y tienen más amor por ella, es por los pocos conocimientos que tienen. La mayoría de la juventud de los cubanos no saben la historia de Cuba. Ay, no. Es verdad, se ha perdido. Ya no, nosotros, yo cuando estaba en la escuela se daba más, se enseñaba más sobre la historia de Cuba. Pero que no quieren aprender, quieren vivir. Imagínate tú que estamos viviendo en Cuba y no saber de la historia de nuestro país. ¿Qué es eso? Todo el mundo tiene que saber algo. Para la continuidad de la Revolución Cubana es fundamental que los jóvenes no se aprendan la historia con alfiler, sino que la interpreten, la comprendan, sepan el papel que tienen, sepan de dónde venimos y sepan lo que somos a partir de nuestra historia.
verdad pregunta, ¿en qué año se descubrió Cuba? 1868 puede ser. No sé, no me lo preguntes, yo soy mala en historia. En 1402 puede ser, 1400 algo. Realmente para nadie es un secreto que la historia en el sistema educacional, la historia de Cuba, no tuvo de verdad aquella importancia necesaria en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces realmente hay poco conocimiento de ella en esas edades. Hemos tenido dificultades, pero no quiere decir que estemos perdidos. Bueno, para este segmento le damos la bienvenida a alguien que sin duda usted conoce muy bien si usted vivió en Cuba durante este tiempo que tenía que ir a la escuela y aprender de la historia, el señor Juan Carlos Tejedor. Gracias, Tejedor lleva 7 meses en el exilio, sin duda que fue uno de los presentadores de noticias más importantes que tuvo Cuba, fue el presentador o el anchor, como se le dice en inglés, del noticiero del cierre. Exactamente. Que era a las 12 de la noche, así que sin duda que muchos de los hermanos que nos están mirando lo conocen, así que bueno, bienvenido, muy interesante, sin duda que usted tiene grandes historias de cómo se maneja el periodismo bajo el castrismo. Exactamente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Hábleme de la situación esta de los muchachos y cómo es que el pueblo cubano rechaza el saber de la historia antes de la revolución. ¿Por qué el rechazo? Bueno, rechaza el conocer la historia antes de la revolución y después de la revolución, la historia en general, porque hay una homogenización, una igualdad entre historia y revolución. Incluso, vaya, esto es un chiste pero macabro, a Fidel le decían Zoila, porque en un discurso él decía que soy la patria, soy la revolución, soy el socialismo, y por lo tanto todo lo que era oficial era igual a la historia de Cuba. Entonces era un rechazo total a eso, no querían saber. Y si sabían algo estaba mal y no querían rectificarlo. Esa es la causa esencial, el porqué de ese rechazo tan radical. Y tampoco hay curiosidad en la gran masa cubana de enterarse cómo es que en realidad fueron las cosas. En la gran masa no. Solamente en figuras muy específicas que les interesa conocer a fondo la historia de Cuba. Pueden ser profesores, intelectuales, personas que se interesan, pero son muy escogidos, son realmente escasísimos. Ok, ¿y por qué crees que es eso? Porque la gente está tratando de resolver, tratando de sobrevivir, no sé. ¿O sí. será que es que aún así pensar que el querer saber lo va a llevar a más de lo mismo? No, y la persona cubana promedio en la actualidad piensa que estudiar e investigar... pérdida de tiempo. Y que no hay lugar para cuando se tiene que estar sobreviviendo y consiguiendo la comida al día a día. Entonces son casi que unos héroes los que se dedican realmente a investigar y a saber. Ahora, la figura de Martí, que Martí no es el gran padre, es el gran apóstol, es todo para nuestra historia. Mi madre ama a Martí, ¿no? Ustedes, no sé, el cubano de ahora respeta a Martí. Martí es una figura que se ha viciado. Demasiado. Ustedes, claro, ¿cómo se puede rescatar el buen nombre de Martí? Bueno, es bastante difícil en la actualidad. Incluso la propia revolución impidió que se le dijera el apóstol por muchos años. Eso estaba prohibido porque tenía un tinte religioso. Y se le dijo entonces el héroe nacional. Ahora sí se ha vuelto a rescatar el nombre del apóstol para Martí. Incluso se ha reeditado la biografía de Martí, de Jorge Mañach sobre Martí, Martí el apóstol. Eso es muy reciente, hace 2 o 3 años Mañach, nada más. que siempre fue antirrevolucionario. Exactamente, cosa muy curiosa. Esto ha venido con unos cambiecitos, pero cosméticos. Pero realmente el rechazo hacia la historia y el rechazo incluso hacia Martí es constante entre la juventud hoy día, porque lo igualan a la revolución. Por eso le digo, el pobre Martí, ¿no? Sí, y Maceo y Calixto y esos los héroes de la revolución, los que nos libraron de la corona española. Es que hay un proceso de santificación con respecto a ellos. No es que estén en pedestales, es que están en altares. Entonces la gente lo ve demasiado lejanos, demasiado puros, no humanos, y lo rechaza porque realmente no son figuras que las sienten como suyas. Eso es lo que pasa. La parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, sabemos que son los antihéroes, ¿no? Pero la parte esa de cuando los Estados Unidos le entregan la isla de Cuba en 1902, esa parte de cuando estuvieron los 3 gobernadores norteamericanos entre los españoles y los cubanos,
¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la intervención gringa en la isla de Cuba? ¿O eso se destaca? No, ahí Tampoco, siempre, o sea, se toca el tema, pero siempre de la misma forma. O sea, los Estados Unidos son malos, negativo. Todo lo que dejaron en Cuba fue extremadamente negativo y hasta el 1 de enero del 59 es que no se da el cambiazo. Se habla muy poco de lo bueno que pudo haber sido uno o determinado gobierno. Ahí realmente no es que se omita totalmente la historia, es que se transforma de manera tal que no se reconoce. Es otra la historia. Lo que nos decía Armengol, que los libros de texto de historia de los niños cubanos en la escuela elemental, que es donde básicamente uno pues aprende la base de la historia del país, está hecho por los militares. ¿Quiénes son? Dígame si hay algún tipo de conocimiento. ¿Quiénes fueron los que empezaron a quitar, a borrar y a sacar páginas? Hubo un comité que se dedicó específicamente a eso. ¿Qué es lo que se sabe? Sí, ese libro de las Fuerzas Armadas de los años 60 y pico, que es un libro gordo, grande, pero ya no se tiene como el libro de texto oficial. Ha habido otros más recientes. Incluso para acceder a la universidad hay pruebas de ingreso, no solamente de matemática y español, sino de historia de Cuba. Y los muchachos tienen que aprenderse preguntas con respuestas bien establecidas, estandarizadas, que así no se enseña historia en ningún lugar. Claro, entonces qué interesante. Para poder entrar a la Universidad de La Habana hay que saber, hay que refrescar eso de la escuela elemental, donde no hay ningún tipo de amor por la historia, es lo que me estás diciendo. No, ninguno en lo absoluto. Y además hay una asignatura que se llama Encuentro con la historia de nuestro país, pero está dado de forma tal que hasta los propios profesores de historia, lo sé porque tengo amigos míos que son profesores de historia, la rechazan, porque está dado a manera de comunicados para un matutino o un acto en la escuela. No hay concatenación entre hechos históricos, no saben causas, no saben consecuencias, no entienden la historia de su país y por lo tanto ese tipo de material que se les trata de adoctrinar y meter en la cabeza, lo rechazan totalmente. Ese es el problema de la historia de Cuba. Sí, usted que conoce también no solamente los medios, sino cómo es que funciona la parte escolástica, ¿cuál es la esperanza que hay para las futuras generaciones de los niños cubanos, de que nuevamente la historia pues sea un deleite? Bueno, eso es una gran incógnita. ¿Cómo se podría revivir? ¿Qué es lo que hay que decirle a ese público que acaba de llegar hace unos pocos años, como usted mismo? Que es que lo que te contaron no es, esto, y es noble, es bueno, es bonito. Hay héroes de verdad, hay gente que dio su sangre, su dinero, su patria. Bueno, sucede que yo que estaba metido dentro de los medios de comunicación y que me gustaba investigar y que yo leía, yo sabía gran parte de la historia de Cuba, pero otra gran parte no la conocía. Me empiezo a empapar de ella cuando llego aquí, porque está tan oculta que ni allá, ni hurgando se puede saber. ¿Qué se le puede decir a estas personas? Bueno, realmente va a ser bastante difícil aquí como allá hacer que ese amor por la historia de nuestro país resurja. Pero se puede, no es nada imposible. Es el amor no solamente por la historia, sino también por el país. Exactamente. No es así, porque es que creo que las dos vienen de la mano. No solamente es que se ha perdido el amor por la historia, sino el amor por la isla. Y eso lo veo yo a menudo. La gente me dice, ay, es que tú quieres tanto a Cuba. Bueno, es que mis padres me lo enseñaron y no veo que ese mismo amor, tanto por la historia como por la isla, se refleje en ese que, como usted, que vivió allí. Yo siempre me estoy quejando en este programa porque no puedo ir, no me dejan entrar, se burlan de mí cuando les digo, por favor, quisiera una visa, Y ustedes lo que están tratando es de ver cómo salimos, para no ir más nunca. Sí, lo triste es que esas personas quieren borrar a Cuba, no quieren saber más nada de Cuba, pero si salieron de ahí está su origen, su patria, ¿cómo van a borrarla? ¿Van a borrar a su vida? Eso es inconcebible. Ahora regresamos, no se vaya, ya regreso con más y otros fragmentos de este documental que lo hicieron 3 cubanos que todavía están adentro y no vamos a decir los nombres porque no queremos comprometerlos. Ya regreso. Los jóvenes son de su tiempo. La historia de Cuba es muy linda. Nada, lo que falta es la chispa, lo que falta es incentivar estos valores en ellos. Más nada. ¿Tú sabes quién fue el primer presidente de Cuba después de 1959? No. ¿De qué? No sé. Nuestro comandante Fidel Castro. Después de 1959. Fidel Castro.
Imagínate, nuestro líder, Fidel Castro. No, sé que no fue Fidel, pero no recuerdo el nombre. Bueno, tú dices presidente. Presidente de nuestro país, después del 59 fue un presidente que fue electo y después tuvo que sustituirlo porque no se adaptaba a los parámetros de la revolución. Ave María la memoria. Fue Urrutia el presidente. Así que fue Dorticó, ¿no fue? ¿No fue Dorticó? A veces nos reímos, pero realmente lo que debía provocar no es risa, sino todo lo contrario. Porque no hay sociedad en el mundo que pueda desarrollarse, que pueda transformarse, que pueda crecerse sin la historia de sus antepasados. ¿Quién fue el titán de bronce? No me acuerdo ahora, porque hace tiempo que no vi la historia de Cuba para acá. No, me esforzaste demasiado. Calamar de Céspedes. No recuerdo. Te voy a decir Martí, Máximo Gómez o Maceo. No sé decirte, compadre. Maceo. ¿Qué podrías decirme de la personalidad de Flor Crombet? ¿En la qué? De la personalidad de Flor Crombet. ¿De Flor con qué? Crombet. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya que mencionaste a Flor Crombet, la confección de la bandera fue un logro, ya que le dio a los mambicios un símbolo, otro motivo para ir a la guerra. Para mí lo máximo, lo mejor que pudo pasar fue eso. Yo creo que es urgente cambiar los modos de enseñanza de la historia para que se pueda vivir tus raíces, tu identidad. La historia, la enseñanza de la historia, el aprendizaje de la historia hay que asumirlo como cultura, como la cultura que usted va incorporando, que usted incorpora, que se le mete en la piel, debajo de la epidermis, y forma parte de su torrente sanguíneo. Creo que la historia hay que asumirla así. Un país sin historia no es nada. Incluso va más allá de cuestiones de que tú estés viviendo en Cuba o no. Tú puedes sentirte cubano, vivas donde vivas. Y es tu identidad, y es tu forma de ser, y es tu sentido de pertenencia hacia el lugar donde naciste. Solo con verdad, con estudio y con historia se salva este país. No creo que esté todo perdido. Me parece que está como dormido, que está como rechazado. Yo creo que es la sociedad toda la que tiene que estar encaminada a resolver de alguna manera este problema. Que ya te digo, no lo veo como algo catastrófico, pero sí creo que ya hay que empezarlo a cambiar. Bueno, se une ahora a nuestro panel la señora Maite Rodríguez, que fue también periodista hace solamente 6 años que está fuera de Cuba. Fue periodista y reportera de CHTV, que es el canal de La Habana. Gracias, Maite, por estar con nosotros. Y bueno, al lado de Juan Carlos Tejedor, que también fue periodista y presentador. Ambos periodistas que saben muy bien esa realidad. Me estabas diciendo que el hecho que no hay los libros, que ya no hay ni siquiera acceso a los libros porque también están desaparecidos. ¿Qué tipo de libros? Mira, un profesor hablaba en el documental de triangular la fuente, que es muy importante en una investigación. Ni siquiera en la universidad tú puedes triangular una fuente correctamente. Un investigador, un profesor, incluso le cuesta trabajo porque acceder a libros publicados fuera de Cuba con un enfoque totalmente diferente a lo que el sistema quiere y dice, es casi imposible. Hay un piso que se llama en la Biblioteca Nacional el Infiernillo, le dicen así entre comillas, infiernillo, como en la Inquisición, donde solamente pueden acceder algunos investigadores autorizados por la Biblioteca Nacional con nombre y apellido, y tú no puedes tener acceso, digamos, a los resúmenes publicados, a la prensa, a todo lo que se ha publicado y hecho en Cuba antes del 59, si no tienes esa información. Y esa información está en el Infiernillo. Sí, digámoslo así. Okay. El Infiernillo además es realmente el que se vive en Cuba a la hora de investigar, de dedicarle tiempo a una investigación, pero es más grave cuando no te enseñan a pensar. Cuando la historia te la dan como algo hecho, prefabricado, en bloque, de memoria, tú aprendes un examen de memoria y tú no aprendes a exponer una tesis, a criticar un hecho histórico, es imposible, o una figura ya concebida. No, y que también ocurre eso aún dentro de la revolución, porque la producción me estaba diciendo, ustedes son los mayores conocedores, que aún no hay ningún libro sobre el Moncada. Aquí cuando sale el presidente de la Casa Blanca, los diferentes ministros y los asesores, cada uno hace un libro de acuerdo a su percepción.
Pasó con Clinton y pasó con Obama. Allá, ¿dónde es que están los diferentes libros sobre el Moncada? Sobre la toma del palacio. No, es la misma historia que Sí. se publica 1.000.000 de veces, pero es la historia que se hizo la primera vez y ahí no cambia. Sí, y es una historia oficial. Escrita y revisada por ellos mismos, supervisada por ellos mismos, y en la que no hay espacio para la crítica, para la confrontación y el análisis. Es imposible totalmente. Y entonces cuéntame de los maestros también, estos maestros de primaria. Ustedes me dicen que los maestros tienen que llenar informes. En otras palabras, tienen a la seguridad del Estado arriba para ver lo que están enseñando. ¿Es correcto? Más que la seguridad, tienen un peso muy grande en la preparación de las clases, en maestros, metodólogos, gente pidiéndole una rutina de trabajo agobiante, que no les deja pensar ni espacio para crear, en la que tienen que hacer informes y más informes y preocuparse más ¿Informes por sobre qué? Sobre cómo va, digamos, el calendario de pruebas, cómo van los alumnos progresando, muchas veces informes inflados que no son realmente responden a la calidad de la enseñanza, pero es una rutina de trabajo que realmente los mata. Y que a veces es muy difícil atender personalmente a cada alumno cuando tienen que atender a tantos a la misma vez y por la falta de profesores precisamente. Pero eso es ahora, vamos a decir, en los primeros años de la revolución, cuando tenía la ayuda soviética y que la escuela funcionaba un poco mejor, ¿no es así? Sí, hubo un momento así el maestro estaba agobiado. Pero hubo un momento en que la educación cubana en los 80 tuvo un poco más de, digamos, de recursos para manejarse a la hora de la enseñanza, de llevar a los estudiantes a diferentes lugares, de hacer más rico, más... Sí, pero no recursos en libros de textos con variación. No, esos son los mismos de siempre, revisados, reeditados y impresos, pero con el mismo enfoque. Me refiero a tener un poco más de espacio para que llevarlos a un museo, para disfrutar con los estudiantes de una clase. Y ahora es muy difícil hacer eso. Ahora te hago la misma pregunta que le hice a él. No solamente se quieren divorciar de la isla, hay que salir de aquí, los niños quieren ser extranjeros para poder irse, entonces también rechazan la historia y rechazan el amor a la patria. ¿Cómo se puede revivir eso? Esa pérdida de identidad es bien triste. Y nos lastima a todos los cubanos que amamos verdaderamente Cuba, porque nos han hecho creer que Cuba es la revolución, y si no estás con ese proceso, pues entonces ya no eres cubano. Y se han apropiado de palabras, se han apropiado de cosas que realmente son parte de todos los cubanos. Esa identidad, recuperarla, cuesta mucho, va a costar muchos años que la gente vuelva a pensar en Cuba con esa pasión. Sí, incluso hay una palabra que duele mucho que se la digan a alguien y que la usaron durante mucho tiempo, que es apátrida. Exactamente, se la decían a quien estaba en contra del proceso revolucionario. Entonces, claro, si le no quitaban estás la patria, sencillamente. Si no estás con nosotros, no, estás como en el limbo. Perteneces, no eres del planeta Tierra, eres de Marte. Que hay autores cubanos, investigadores cubanos, que nosotros no conocíamos hasta que estábamos en la universidad y que no pudimos leerlos hasta que salimos de Cuba. O sea, digamos, Vargas Llosa, si quieres hablar de Guillermo Cabrera Infante, de Levín Marrero, hay investigadores cubanos y no cubanos, me refiero a autores no solamente cubanos, o historiadores o novelistas, que están censurados y a los cuales no hay acceso en las bibliotecas públicas ni en las librerías. Los consigues a nivel de amigos, claro, no oyéndote de Cuba. Sí, y algunos parece que no nacieron nunca y que nunca han nacido, y que en determinado momento parecen resucitarlos, pero entonces quien lee la historiografía oficial no sabe dónde salieron, porque en un momento determinado estuvieron totalmente prohibidos. Bueno, esperemos que todo eso cambie para las generaciones futuras y que estas que están en este documental puedan ver la luz en algún momento. Gracias a ambos. Gracias. Y bienvenidos. Ya regreso. Solo tengo tiempo para despedirme. Muchas gracias por la sintonía. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti y con los cubanos? Nos vemos el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces, buenas noches.